Así que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos al verso 31. Algunos dirán, tan alegre que estaba y mire lo que vamos a hablar hoy. Bueno, es el tema que sigue, es el divorcio. Capítulo 5, verso 31. ¿Lo tienen? Recuerden, todo esto es parte del Sermón del Monte. Nuestro Señor estaba enseñando la filosofía del reino, presentando su mensaje. Dice, también fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer, eso es cualquiera que se divorcie de su mujer, dele carta de separación. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y que el que se casa con la repudiada cometa adulterio. Bien, el tema del divorcio ha sido controversial desde que Moisés lo legisló. No pretendo entonces en esta noche tener yo la interpretación válida y absoluta. Digo esto para no parecer que pretendo ser un sabelotodo. Muy lejos estoy de eso. Es que también debo decir que para mí no hay controversia. Para mí el tema está muy claro. Por eso es necesario establecer algunas premisas que nos van a servir como una base legal o teórica en el resto del estudio. La primera es, y no por orden de importancia, vamos a dividir este estudio en dos partes. La primera, en aquellos que nunca han sido divorciados. O sea, voy a dirigirme en la primera parte de este estudio a quienes no han sido divorciados y en sus familias nadie ha sufrido esta tristeza. Y la segunda parte de este estudio voy a dirigirme a los que ya hemos sufrido este pecado. Y les advierto que al yo incluirme no lo hago con orgullo, lo hago con mucha vergüenza y con tristeza. Pero tampoco se debe intentar tapar el sol con un dedo, ¿no? Así es que habrá dos apartados. ¿Por qué lo voy a hacer así? Ya lo van a descubrir. Segunda premisa, los que ya han sufrido este pecado, y note cómo lo digo, este pecado, por favor sean pacientes. A lo mejor se van a sentir muy incómodos en el primer apartado, pero no veo forma de abordar el tema si no es así. Por favor, esperen a llegar hasta el segundo apartado y entonces ustedes tomar sus conclusiones. Tercera premisa, el matrimonio como institución no ha fallado. No es un estado fallido, como algunos pretenden sugerir. El matrimonio fue y sigue siendo el plan perfecto de Dios para la pareja. Los que hemos fallado somos nosotros, las parejas, no el matrimonio como institución. Cuarta premisa, no importa desde qué ángulo querramos abordar este asunto, establezcámoslo desde el principio y muy claro. El divorcio es un pecado que Dios aborrece. Lo dice Malaquías. Abominación. No
intentemos mitigar, suavizar la gravedad del divorcio. Es tal cual la Biblia lo describe. Es injusto, es de neófitos intentar decir que es como cualquier otro pecado. Claro que está mal hacer una escala jerárquica de decir este es peor o este es mejor, pero es necio decir que no es grave. Por supuesto que lo es. Atenta contra la familia. Y si atenta contra la familia, atenta contra la sociedad. Obviamente acarrea terribles consecuencias. Sí, es un grave pecado. Quinta premisa. Moisés, en efecto, legisló el divorcio. Algunos referentes prefieren decir lo permitió. Llámele como quiera. Es como si Moisés dio inicio a la confusión, de acuerdo a la interpretación que creó la controversia. La razón por la que los fariseos creyeron que iban a atrapar a nuestro Señor en este tema fue precisamente porque desde que Moisés lo legisló o lo permitió, la confusión o la trifurcación de interpretación creció. Meses atrás, cuando este mismo pasaje, ya voy a decirles otra cita para leer, sucedió. Juan el Bautista había perdido la cabeza por tocar el tema en público. Así que si Juan el Bautista perdió la cabeza por decirle adúltero a Herodes debido a su divorcio, los fariseos esperaban que Jesús no iba a poder salir bien librado. Y por ello, enfrente de todos le hicieron la pregunta. Verán cómo nuestro Señor reacciona. Vayan ahora a Mateo 19. No estoy adelantándome a los capítulos, solo que lo veremos como uno solo, desde luego. Mateo 19. ¿Listos? Antes del 20. ¿Lo tienen todos? Los que trajeron Biblia. Los que no trajeron Biblia y son nuevos, recuerden que les facilitamos una ahí. Y si no son nuevos, es decir, ya tienen semanas de venir, no es respetuoso que usted entre a la iglesia sin Biblia. Aquí se estudia la Biblia. Dice, verso 1, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, noten, intentaban ponerle una trampa. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí ya ellos agregaron algo diferente. Él respondiendo les dijo, ¿y que no habéis leído que desde el principio varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre padre y a madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne, ya no son más dos. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Le dijeron, bueno, y entonces Moisés, ¿por qué mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Si el Señor Jesús decía, invalido a Moisés, se le venían encima con piedras. Además, eso significaría blasfemia. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió, noten la palabra bíblica, os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, bueno, si es así, no conviene casarse. Entonces les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes has dado. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos por los hombres, y hay quienes asimismo se hicieron por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibirlo, pues que lo reciba. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, te ruego que tu Espíritu nos hable y que podamos todos crecer, tener claro este tema, y los que no han pasado por esto, que tu Espíritu los sane de tal forma que nunca tengan que pasar. Y los que ya, te ruego que también nos ministres. En Cristo Jesús, amén. Busquen Deuteronomio capítulo 24 ahora. Deuteronomio capítulo 24, quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo hasta Deuteronomio. No tendrán problema en encontrarlo. ¿Listos? 24. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa alguna indecente. Pare, ¿y qué es cosa alguna indecente? Bueno, tenemos un lío. Cosa alguna indecente puede ser, no era virgen. Cosa alguna indecente puede ser, es coqueta, no sabe cocinar, es imprudente. O también debo decir, se replica en los hombres, ¿no? ¿O el asunto sería machista? Bueno, sigo. Y se la entregará en su mano y la despedirá a su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y allí explica un poco más y deja toda la legislación. Y esta ordenanza deuterocanónica, dicha por Moisés, piensan algunos que es la que ha provocado tan grande controversia al respecto. Ahora, dije al principio que yo no quiero parecer como saberlo todo, pero verán que no hay gran controversia. Empecemos por historia. Los estudiosos dicen que al principio, ese principio es antes de la época de nuestro Señor, se desarrollaron dos corrientes al respecto. Una corriente que enseñaba que el divorcio era válido únicamente por infidelidad sexual de cualquiera de las dos partes. El infiel quedaba adúltero para toda su vida y el no infiel quedaba libre para casarse. Esa era una. La segunda corriente es que el divorcio, como acabamos de leer, era válido casi por cualquier causa. Y esa cualquier causa puede ser hasta incompatibilidad en el lado de la cama al momento de dormir. Si ella ronca o él ronca mucho, se acabó. Porque ahí dice, bueno, por cualquier causa. Por supuesto que ambas corrientes provocaban controversia, dificultad, porque sabemos que la infidelidad sexual, especialmente en ese entonces, era un poco más difícil de comprobar. Hoy probablemente menos difícil, pero también surgían las razones de la infidelidad, en donde hombre o mujer se excusaba diciendo: caí en esto por culpa de mi pareja, me empujó, yo era un santo varón y ella me empujó a ese abismo, o viceversa. Y ahí metían en problemas a los líderes religiosos que tenían que actuar como jueces morales y nunca resolver el asunto. Esto
llevó a nuestro Señor decir, mire, desde el principio hubo una sola postura. Cierto es que nuestro Señor, cierto es que Moisés lo permitió, pero no porque fuera parte del diseño divino. ¿Justificó nuestro Señor Jesús a Moisés? Sí, pero no aplaudiéndole, no diciéndole, Moisés, yo te empujé a hacer eso. Lo justificó en honor a ¿qué? A la dureza del corazón de los hombres, hombres y mujeres. Si hombre o mujer y mujer no hubieran tenido corazones tan duros, esto nunca habría sucedido. Pero debido a la dureza del corazón, hubo necesidad de legislarlo antes de que se mataran a sí mismos. Esa misma dureza de corazón de ese entonces sigue siendo hoy día. Ahora, David Ormachea, en su libro Una puerta llamada Divorcio, da a mi gusto una de las mejores ilustraciones que explican este punto. Él hace eco a que si hay un miembro en nuestro cuerpo cuyas células cancerinas han empezado a carcomer, lo mejor que puede hacer es extirpar, quitar, arrancar ese órgano, o terminará carcomiendo todo el cuerpo y acabando con la vida. Ormachea dice que la dureza del corazón de los hombres es algo como eso, en donde hay parejas, en donde la relación matrimonial de estas es tan cancerina, tan contaminada y tan destructiva, que lo mejor es acabar con ese miembro del cuerpo, sacarlo y empezar una nueva vida. Pero atentos a esto. Dios no diseñó al cuerpo humano para vivir sin esa parte de su cuerpo. Yo no sé si es posible quitar el páncreas o no. Voy a sugerir que el cáncer está en el páncreas, o diré que está en un riñón. Insisto, no estoy calificado para sugerir, no vaya alguien a decir qué locura ha dicho. Solo estoy diciendo, bueno, voy a decir un pie. En un pie creo que no me equivoco mucho. Dios nos diseñó para que tengamos dos pies. Ese fue el diseño divino. Pero debido a nuestro descuido o debido a una infección, no por nuestro descuido, sino por las circunstancias, pues la enfermedad vino a ese pie, y si no lo cortan, puede quitar la vida. De hecho, creo que algún tipo de diabetes provoca algo parecido a lo que estoy diciendo, en donde hay que cortar esa parte para que no siga. Bien, los médicos expertos en la materia pelean para poder salvar el pie, pero después de un tiempo concluyen que no hay forma, está tan contaminado que hay que cortarlo. Se cortó. Ese hombre va a tener que aprender a vivir con las consecuencias de no tener el pie. No era el diseño de Dios. Pero antes de que se corte toda la vida, bueno, córtele una parte, que luche, que aprenda y que las consecuencias
hagan que el resto de su cuerpo no se eche a perder. Bueno, Ormachea en ese libro dice que algo como eso es lo que Moisés legisló y que es lo que nuestro Señor Jesucristo justificó, diciendo: esto no era el plan de Dios para el matrimonio, ni es algo que la Biblia promueva, aprueba o recomiende. Lo que sucede es que por la dureza del corazón de muchos hay que extirpar esa parte y finalmente intentar volver a vivir con las consecuencias de dicho divorcio. Ahora, atentos, ese no es el plan de Dios. No sienta alguien alivio pensando que ahora sugiero, bueno, ni modo, pues que me quiten parte de mi existencia, porque de lo contrario la pierdo toda. Yo no creo que exista un pastor o un consejero con la cabeza sobre sus hombros, con una pizca de instrucción bíblica, que se atreva a recomendar el divorcio por ninguna causa. Y yo tampoco lo soy. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Por eso dije al principio que los que ya lo han sufrido, tengo que hablar con ustedes en un segundo apartado, porque temo que en este punto deben sentirse desconsolados y diciendo: ¿y entonces cómo quedo yo, pastor? ¿Estoy condenado? Por favor, téngame paciencia. Esta primera parte es a los que no lo han sufrido. Por eso me dirijo a los no divorciados, a los que a lo mejor están hoy por hoy acariciando la posibilidad porque están teniendo problemas. Bueno, ahora tienen muy en claro que ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. No importa cómo usted quiera pintarlo, no pierda su tiempo pidiendo hablar con este inútil consejero para llegarme a exponer su caso, intentando que yo justifique, que en mi opinión le dé luz verde, porque en realidad usted está demasiado contaminado en ese matrimonio. No lo va a escuchar de mi boca. En todo caso, lo que va a escuchar es que hay que orar y hay que intentar un plan de restauración. Si usted estaba pensando: sí, voy a ir a hablar con el pastor, ya sabe lo que le voy a responder. Intente un plan de restauración. Yo no quiero restaurarme. Pues aquí está oyendo el caso. Es más, creo que los que ya han decidido pecar, esa es la razón por la que no piden consejería matrimonial. Creo que los que intentan entrar en un proceso de restauración marital es porque quieren darle la oportunidad al Señor que obre un milagro. Los que no, jóvenes en edad de casarse, cuidado, y ustedes concluyen que los malos ejemplos de los mayores les hace a ustedes tomar conclusiones. Por Dios, el ejemplo de ustedes no deben ser las personas, el ejemplo de ustedes debe ser el modelo bíblico, la palabra de Dios. Entonces no se justifique vivir en fornicación por culpa de los que nos hemos equivocado. No trate de mitigar su fornicación culpando a sus papás. Eso es una tontería. El plan perfecto de Dios para la pareja sigue siendo el matrimonio. Sexo fuera del matrimonio es
pecado desde cualquier ángulo como quiera verlo. Por eso les diría a los no casados aún y que no están en vida sexual activa, porque algunos lo que hacen es la pantomima religiosa. Somos novios, no es cierto. Usted está viviendo con su pareja desde hace ratos. Pero en fin, como eso es entre usted y Dios, tengo que recomendarles a los que todavía no han tomado la decisión. Oigan, si es algo tan radical, asegúrense entonces de que la persona con la que están de novios es la persona con la que usted realmente quiere pasar el resto de sus días. Porque si usted tiene un poquito de dudas, o peor, si tiene muchas dudas, jóvenes, yo no quiero ser grosero con ustedes, pero qué tontos son. Si tienen dudas, ¿por qué se están arriesgando a algo tan trascendental y tan radical? Mejor es llorar 3 años que toda la vida. No, que 3 años, 3 meses. Pastor, está exagerando. No, ni un poquito. Si yo pudiera romper mi código de ética y decirles el nombre de el chico que le tengo tanto cariño, y él lloraba y me decía, pastor, no puedo dejarla, no y no. Él estaba perdidamente enamorado de ella, éramos tan cercanos que él me contó todo el asunto. Por supuesto, ella, si es que amaba al Señor, lo amaba bien lejos. Ella no estaba interesada en la vida de él, en su ministerio, en nada. Y él sufría por eso. Porque él le decía, vamos a la iglesia. No, yo tengo mi iglesia. Y ojalá fuera que en realidad iba a otra iglesia. Mentira, es la pantomima de un montón. Cuando han crecido en una comunidad religiosa, moverse a otra, pueden estar seguros que es la excusa para hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque en la otra comunidad religiosa nadie les conoce. Entonces cómodamente se sientan a hacer a saber qué. Porque ellos saben que ir a una iglesia es relación entre Dios y él. Pero bueno, yo le dije a este chico, te va a destruir. Pastor, usted es solo profeta de malos augurios. No me puede decir que va a pasar un milagro, que va a orar conmigo un mes. Estás loco. Mejor voy a orar con vos cuando te vea llorando. Yo no fui el responsable de que él tomara la decisión. Porque como éramos muy cercanos, me lo dijo abiertamente. No, yo voy a seguir. Dios te cuide. No terminó. Hasta que días después, semanas después, pasó algo en donde tomó la decisión, me llamó y me dijo, le voy a hacer caso. Me dijo, vos estás loco, le dije, no me estás haciendo caso, algo más te ha pasado. Sí, es que fíjese que esto y esto, vi por ahí unas cosas y pues ya te las anuncié, le dije. Pero estoy sufriendo, pastor. Y yo le dije, son 3 meses. ¿Qué hago, pastor? Orá, ayuná, lleva más materias en la universidad, métete a todos los ministerios posibles, cortate el pelo completo. Que sean los peores 3 meses de tu vida. Te aseguro que 3 meses después se te olvidó. Si cortás por completo toda comunicación con ella. Él insistió y me dijo, de verdad 3 meses, ¿y es bíblico eso? Me preguntó. Sí, bíblico, le dije yo. Claro que no es bíblico, ahora no puedo, desde el púlpito no puedo decirlo. No pasaron 3 meses con ese loco.
O sea, a los 2 meses ya estaba, pastor, he visto una más bonita, me dijo. Yo todavía le dije, espero que me la traigas antes, no vayas a venir con una diabla. No, me dijo, ya se la traigo. Tienen un lindo matrimonio. Es una linda mujer. Un lindo hijo. Por eso digo, si yo pudiera decirles, este es del que les estoy hablando. Pero no, yo sé que algunas chicas y chicos aquí van a decir, no, yo voy a intentarlo. Que ella o él ande en su vida, yo en la mía. Dios le guíe. ¿Quieren sufrir? Pues sufran. Me dijo ese anciano predicador, casarse bien es un pedazo de cielo aquí en la tierra. Por eso algunas parejas se dicen cielito. Casarse mal, me dijo, es un pedazo de infierno aquí en la tierra. Por eso algunos deberían decirse infiernito. Y nos reímos, pero cuando estamos viviendo en el infierno no es ninguna gracia. No es ninguna gracia. Si tan solo los que todavía no se han casado escucharan a la Biblia en primer lugar y luego a los consejeros espirituales. Le advertí a otra niña, Patmos, ¿tenés llamado realmente? Sí, me dijo. Pues ¿qué estás haciendo? Si él no tiene ese llamado espiritual a la filosofía Patmos, jamás te vas a entender. Como que fuera profeta. Jamás se entendieron. Sufren ellos, sufren los padres, sufren los hijos. Que de hecho no dije eso. Los que han acariciado ese pecado, si ustedes aman a sus hijos, no los hagan sufrir así. Es demasiado dolor para toda la vida. Para toda la vida. Y no estoy exagerando ni una pizca, ni estoy tratando de parecer dramático. Estoy siendo muy práctico. Bien. Último apartado. Los ya divorciados. El divorcio no está en la lista de pecados imperdonables. La Biblia dice que hay 2 pecados que no se perdonan. Uno es blasfemar contra el Espíritu Santo y 2 es no creer en Cristo como el Señor. No está el divorcio. Si no está el divorcio, significa entonces que usted no está condenado. Y eso significa que usted lo que ha perdido es un pie, un riñón, el páncreas o algo. Y que entre más vital es ese miembro de su cuerpo, más difícil va a ser para usted sobreponerse. Porque las consecuencias no se quitan. Pero no estamos condenados. Y al no estarlo, tenemos promesa bíblica de restauración y de sanidad. Así que usted que ya ha sufrido eso y que en este punto ha estado un poco desconsolado mientras yo hablaba del que es una abominación
Ahora usted sabe que no es un pecado imperdonable, que habrá que pagar las consecuencias, que es algo que no se debió hacer, pero que Dios puede restaurar su vida, sin duda alguna. Creo que alguno de los presentes podría en este punto decir, oiga pastor, pero esa es su interpretación. Bueno, sí, pero les sugiero escuchar a otros. Entre ellos les sugiero obviamente leer el libro de David Ormachea, Una puerta llamada divorcio. Les sugiero escuchar este mismo texto del pastor Chuck Smith de Calvary Chapel. Por favor, si lo pudiera subir al Facebook de la iglesia, el link del sermón del divorcio del pastor Chuck. Y junto a esas referencias va a encontrar muchas más. Y al final del camino va a llegar a la conclusión de que en realidad no hay controversia. No la hay, es un pecado. El divorcio, terrible y con consecuencias horrendas. Y que es algo por lo que se debería luchar, no pasar por ahí. Y que el matrimonio lo diseñó Dios para toda la vida. Y que ese es el único diseño. Y llegará a la conclusión también que algunos, desgraciadamente y por la dureza de nuestro corazón, pasamos por ese error. Y que se paga el resto de la vida. Pero que en Cristo también hay restauración. Y llegará al final, bueno, no había mayor controversia ni mayor confusión. Lo que hay es dureza del corazón de los hombres y de las mujeres, claro está. Pero dije al principio, lo que sí es un pecado imperdonable es no invitar a nuestro Señor a ser el Señor de nuestras vidas. Y ese es el grave pecado porque algunos están viviendo sin estar casados. Esa es la razón por la que incluso van a la iglesia sin traer a su pareja y sin traer a sus hijos. Esa es la razón por la que alguna mujer ya no quiere invertir en su pareja, porque su corazón se ha ennegrecido y han dejado que la dureza carcoma sus vidas. Y saben que rendir su corazón al Señor significa que el Señor va a empezar a provocar sanidad. Quiera Dios que todos tuviéramos un poquito de humildad y buscáramos esa sanidad. Vamos a orar.